personas en la sala. Estamos entonces esta tarde con el doctor Carlos Gustavo Cano Sáenz. Él es exalumno ignaciano promoción 63. Esta es la charla número 34 de Asia San Ignacio por este medio de las charlas virtuales. Para quienes de pronto no lo saben, desde el mes de abril hemos venido con este tema de las charlas virtuales. Hemos tratado de que este espacio se convierta en una manera de integrar a los exalumnos y de que podamos a la vez conocer de lo que hacen los exalumnos, de sus hobbies, de sus experiencias, de sus conocimientos. Así que, como le digo, doctor, esta es la charla número 34. Yo de manera muy especial quiero agradecer el que usted esta tarde esté con nosotros, de que tengamos este tema que yo sé que es del interés de muchísimas personas, el tema de cómo vemos la situación económica del país en este tiempo. Yo les doy algunas recomendaciones para quienes nos acompañan por primera vez y es el tema de silenciar los micrófonos y apagar las cámaras. De esta manera podemos todos disfrutar muchísimo más el encuentro, la reunión, podemos tener mejor conectividad. Entonces, por favor, nos colaboran apagando los micrófonos y también las cámaras. Esta charla les recuerdo que está siendo grabada. Más adelante les compartimos el enlace para quienes quieran retomarla, para quienes quieran volver a verla o para que quienes quieran compartirla con otras personas. Quienes quieran tenerla, entonces, no está por demás que nos dejen en la caja de comentarios sus correos electrónicos y se los estamos compartiendo. Yo quiero pues entonces darle la palabra al doctor Cano y decirle que nuevamente que muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. El doctor Carlos Gustavo Cano Sáenz es ignaciano promoción 63. Él es economista de la Universidad de los Andes con una maestría de la Universidad de Lancaster de Inglaterra. Tiene un posgrado en Gobierno, Negocios y Economía Internacional en la Universidad de Harvard de Boston. También un posgrado en el Instituto de Alta Dirección Empresarial de Bogotá. Fue ministro de Agricultura, director del Banco de la República y a lo largo de su carrera profesional ha desempeñado, entre otros cargos, porque aquí hemos puesto algunos, porque creo que sería más extensa la presentación de la hoja de vida del doctor. Ha sido expresidente de la Federación Nacional de Arroceros Fediarroz, es presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, también es presidente de la Caja Agraria y del diario El Espectador. Y actualmente es profesor de la Universidad de los Andes, director de Ecopetrol y presidente del Comité de Negocios de Ecopetrol, miembro del Consejo Superior de la Universidad de AFID aquí en Medellín, miembro del Comité Consultivo para la Agricultura en Bancolombia y miembro del Consejo Asesor para Colombia de Nature Conservancy. Y saludando ya a quienes nos han acompañado en este tiempo mientras presentamos al doctor Cano, entonces le doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que disfruten también este espacio, que puedan compartirnos, hacer llegar y poner en la caja de comentarios todas las preguntas que tengan para el doctor Cano. Muchísimas gracias, doctor. Disfrutaremos muchísimo este encuentro. Muchas gracias nuevamente por su disponibilidad y la pantalla y la sala es suya. Bienvenidos. Abajito, doctor, ¿puede por favor activar el micrófono que lo tiene desactivado en este momento? Exacto, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con mis compañeros y hermanos ignacianos como somos todos. Veo también a Gilberto Franco por ahí, a Mauricio Campillo que hay, bueno, y muchos amigos. No, muchas gracias. Este es como conversar. Conversar, ¿por qué? Porque nada está inventado, nada está resuelto, nada está clasificado definitivamente. Yo suelo comparar, y en eso comparto un
a un artículo hace ratico que escribió Kenneth Rogoff, profesor de la Universidad de Harvard, sobre lo que nos aqueja. Y la conclusión de ese escrito y otros, esto es como una invasión extraterrestre que nadie había previsto, que nadie había conocido y por supuesto que todavía nadie sabe cómo vamos a salir de ella. Y no estamos en capacidad, precisamente por no tener precedentes en la historia, de predecir o de proyectar algo con certeza. Cuando miramos hacia adelante, y ahora vemos algunas filminas que les traje, porque hay muchas agencias que están previendo una recuperación grande el año entrante, ojalá que así sea, pero yo diría que son más adivinanzas que proyecciones, porque no teníamos precedentes de esto. Ahora bien, es algo parecido a una invasión extraterrestre, decía yo, porque es que esto fue global, genuinamente global. Aquí hablamos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pero fueron guerras entre países y en geografías muy específicas. Hablamos del flu español y también todas esas pandemias tuvieron geografías muy específicas. Y para ser breves y conversar entre todos, yo quisiera adelantarme diciendo que el mayor impacto inmediato de esto, pues es un impacto sobre la demanda. La demanda se desplomó, la demanda global por todo. Precisamente por el carácter de la pandemia, las autoridades nos llevaron al confinamiento, y en el confinamiento pues uno no gasta o gasta muy poquito. Quienes tenemos todavía el placer y el privilegio, yo diría, de trabajar por este medio, yo lo hago, y ustedes también, pues pensemos en la tragedia de quienes necesitan tener contacto personal, físico, con la gente para poder trabajar. El vendedor ambulante, el taxista, el vendedor de los semáforos, y hasta médicos, hasta profesionales de la profesión médica, odontólogos, oftalmólogos, peluqueros, los meseros de restaurantes, el turismo cerrado. Todo eso viene, no necesito abundar, todo eso viene a darle un golpe muy fuerte a la demanda. Pero por el lado de la oferta también ha habido, coincidió con unos fenómenos de oferta que pudieron agravar en algunos casos el impacto, y me refiero a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los desacuerdos en el tema petrolero entre el señor Putin y el príncipe de Arabia Saudita. Esta tarde un estudiante me preguntaba, bueno, pero ¿cómo es la racionalidad de esto? ¿Qué tan incierto es lo del petróleo? Pues es que es tan incierto que eso no depende ya de fundamentales económicos, sino de la mente de 2 o 3 personas que manejan ese lío. ¿Cómo amaneció el señor Putin hoy? ¿Cómo amaneció el señor Trump, el señor de Arabia Saudita? Y esas reacciones son las que precipitaron el precio del petróleo hacia abajo. Pero ya venía el precio del petróleo cayendo fuertemente, y esta demanda o esta baja demanda, pues digamos, precipita aún más los problemas que tenemos alrededor de eso. En el caso de Colombia, la dependencia que alcanzamos a tener de petróleo tras, digamos, en la mal llamada bonanza que ocurrió entre el 2005 y el 2014, acuérdense, que llegó el petróleo a tener precios tocando los $140, inclusive un poquito más. Venían de $30 y luego se desploma y llegó a menos de $30 y otra vez se está recuperando un poquito. Y eso para Colombia le representa una volatilidad muy grande, difícil de manejar macroeconómicamente. Nosotros
en el año 2013, recordémoslo, tuvimos una renta petrolera, o sea, dentro del grueso de los ingresos corrientes de la nación, el petróleo llegó a representar hasta el 23% de ese total. Y luego esa renta se desaparece con la caída. Y tuvimos pues unas conductas de prociclicidad, o sea, entre más gano, más gasto, y poco ahorro público. De suerte que cuando viene la caída del petróleo, el fisco se ve apretado y se ve obligado a hacer varias reformas tributarias, ninguna de las cuales fue estructural, y ahora pues se está afirmando de parte de algunos que no va a haber una reforma tributaria. Bueno, no, este año no la va a haber, pero yo no veo cómo cómo no puede haberla el año entrante. Ojalá que esa sí sea estructural. Y para mí, ¿qué es estructural? Para decirlo de una manera sencilla, hombre, que dure por lo menos 2 periodos presidenciales. Pero es que en promedio estamos teniendo cada año y medio una reforma tributaria, pero hace bastante ratico. Entonces, esto es algo realmente fuerte, muy fuerte. La gente todavía suele comparar esta crisis económica generada por este microbio con la crisis de origen hipotecario en Estados Unidos, que luego se transmitió al mundo, que fue la del 2007-2009. Pero yo iría más allá. Esto en cifras, muchas de esas pueden estar comparándose con lo que pasó con la Gran Depresión. Y la terminología, yo a veces me peleo con la terminología, porque cuando hablan de recesión, pues es cuando uno entra en receso, como que ni crece ni baja. Pero esto no es recesión, esto es una depresión bien fregada. En el caso de las proyecciones, cada semana o hasta cada día hay nuevas estimaciones de lo que va a ocurrir próximamente, pero miremos, hombre, por lo menos hasta nuestros días, con qué veníamos y cómo estamos aquí. El tema fiscal empecemos por, digamos, las reacciones de la política monetaria. Y veamos los dos ejes principales de la política macroeconómica, que es la monetaria de un lado y la fiscal del otro. En mi opinión, allí estuve 12 años trabajando, como ustedes saben, en la Junta Directiva, el Banco de la República ha hecho lo correcto. Creo que ha reaccionado bien, ha hecho lo indicado. Estos días estábamos con J. Uribe, con José Chavarría y con César Vallejo en un conversatorio a raíz del lanzamiento de un libro que yo escribí sobre mi paso por el banco, y mis colegas coinciden en eso. Bajar la tasa de interés cuando las cosas están difíciles, es decir, estimular la liquidez. Pero llega un punto donde entramos en una zona que llamaba Keynes la trampa de liquidez, donde la gente dice, más plata ni regalada, porque hay incertidumbre. ¿Yo en qué voy a invertir? ¿Por qué me voy a endeudar? Y eso tiene sus límites. Pero el banco cumplió. Cuando se acaba la munición monetaria viene la fiscal. Y es ahí el problema. Como no ahorramos bien en las épocas de vacas gordas, para poder gastar desde el lado público con abundancia en las épocas de vacas flacas, inclusive bajando impuestos y aumentando gastos, que esa es la verdadera contraciclicidad. Y lo que hemos hecho últimamente es lo contrario, porque como en el ciclo anterior no ahorramos, entonces tenemos que elevar impuestos y bajar gastos forzosamente, pero no tenemos esa posibilidad. Lo que está haciendo el gobierno me parece que va en la dirección indicada. Es para poder gastar y gastar y gastar más, tenemos que endeudarnos y endeudarnos y endeudarnos más.
y están haciendo una tarea faraónica, el señor ministro de Hacienda, mi concepto, el señor presidente Duque, con todo su equipo. Pero eso también tiene sus limitaciones. ¿Eso a qué ha traído? Ha traído a que de un déficit fiscal que teníamos rondando el 2.2% sobre el tamaño de la economía, o sea, sobre el Producto Interno Bruto, pues vamos a llegar seguramente al 8% o al 10%. Esos son figuras o cifras pues inverosímiles desde el punto de vista histórico. Colombia no estaba acostumbrado a eso. El endeudamiento público sobre el Producto Interno Bruto que tenía la nación, pues estaba, hombre, hace 8 años estaba en el 34%. Luego subió en muy poco tiempo al 50-52%. Y hoy se está encaminando al 60%. Y esa deuda, pues alguien la tiene que pagar. Y seguramente las próximas generaciones irán a ver comprometidas con ello. El empleo. Hombre, el empleo llegó a tener una conquista muy grande, o el desempleo en Colombia. El desempleo llegó a tener hasta un dígito. Hace un año, la cifra de desempleo nacional estaba en el 10.7% en julio del año pasado. Hoy está en el doble. Pero si vemos las 13 ciudades, el desempleo en las 13 principales ciudades, y yo personalmente confío mucho más en esa cifra porque esa medición es mucho más sencilla que en el campo, pues tenemos que hemos llegado a un desempleo del 24.7%. Pero si tenemos en cuenta que en esa cifra del 24.7%, esa cifra no recoge a aquellos que ya se cansaron de buscar empleo y que cuando llega la encuesta, ante la pregunta de ¿usted está buscando empleo?, contestan no, no estoy buscando empleo. Entonces no figuran como desempleados. Eso es lo que se llama el desempleo oculto, el desempleo por desaliento. Si le sumamos a eso, yo no conozco la cifra, hace rato creo que no se hace ese cálculo, pero si le sumáramos hipotéticamente a esa tasa de desempleo, estamos llegando a cifras de gente, perdónenme el término, jodida por trabajo, por falta de trabajo, del orden del 30%. Yo no quiero sonar demasiado pesimista, pero es que estoy muy impresionado con todas estas cifras. La caída del Producto Interno Bruto este año, que es la contracción de la economía, pues hombre, veníamos creciendo a unas tasas muy favorables después de que la economía mundial se había desacelerado. Colombia estaba sacando el pecho. Íbamos a crecer este año seguramente del orden del 3.2%, o sea, íbamos a recuperar el ritmo que traíamos de crecimiento antes de la famosa bonanza petrolera, es decir, del 2004, 20 años para atrás, veníamos creciendo en promedio 3.2%, que es como el crecimiento potencial, el crecimiento normal, y eso venía bien. Pero viene este golpe, y ahora las proyecciones que uno ve de toda clase de orígenes es que vamos a contraernos este año. Algunos llegaron a afirmar del orden del 8%, del orden del 5%. Para mí, pues, las diferencias no son tremendamente significativas ante semejante mar de preocupaciones y de desempleo. Pero lo que más también preocupa, y eso no está medido, es el impacto sobre la igualdad, o mejor dicho, sobre la desigualdad social. Y eso sí puede generar unas preocupaciones más allá de las puramente económicas, como por ejemplo la sostenibilidad de nuestra libertad y de nuestro sistema
democrático, porque vendrán estallidos sociales, vendrá el aprovechamiento de estas circunstancias por fuerzas pues que están tratando de tomarse el poder hace mucho rato y que en esa lucha han dado los réditos que ustedes conocen en materia pues de apresar a un presidente tan prestigioso, el más prestigioso de la historia de mi juicio. Obviamente lo quiero, yo trabajé con él en el Ministerio de Agricultura, como ustedes saben, la crisis de la justicia, la incertidumbre política que hay en general, de modo que esto puede tener unas repercusiones muy grandes. Me sorprende gratamente las proyecciones de muchos colegas y de muchas agencias internacionales en el año 2021. La mayoría de esas proyecciones son positivas. Claro, después de semejante caída, pues se prevé que vengamos a tener una recuperación. Si ustedes me lo permiten, yo voy a pasar rápidamente por unas filminas y aquí sí me pego. Claro que sí, acá estamos para apoyarlo. Recuerde que en la parte derecha posterior de su pantalla está la opción de presentar ahora. Toda pantalla, toda su pantalla. Toda la pantalla, y en la mitad de su pantalla me va a ver a mí. Aquí donde estoy yo. Sí. Ahí denle clic para que la opción de compartir se habilite en azul. ¿Dónde pongo yo eso? Da clic sobre el recuadro en el que yo me encuentro en este momento en su pantalla. ¿Acá? Sí. Da clic sobre ese recuadro y el compartir se le habilita inmediatamente en azul. Compartir. Abajito a la derecha. No, ahí dice cancelar. Estamos hablando de un recuadro que sale adelante, arriba. Arriba, sí, señor. Sí, pero... Si le da ahí clic sobre ese recuadro, se le habilita la opción de compartir con facilidad. No, hago clic en ese recuadro y no pasa nada. Cancelar. Es que estaba mejor presentar ahora. ¿Y presentar ahora? Y busco la presentación. Son unas filminas sueltas que preparé. Eso que busqué, a ver si sale. ¿Qué dices? Inflación agosto. Ignacianos. ¿Tienen la pantalla? ¿Están viéndola? No, todavía no está presentando pantalla. Pero ¿cómo hago pues? Retorne a donde estábamos. O le queda fácil mandármela al correo electrónico y yo se la... ¿Tiene manera de acceder fácilmente ahí al correo? Sí, claro. Me adjunta el archivo y yo se la comparto desde mi pantalla y usted me va diciendo y se la voy pasando. Es que el compartir no me parece en letra azul. No me aparece. Muy complicado esto. No sé, pero todos los días y si trabajo. Si usted le da clic a la pantallita. A la pantalla sí le estoy dando clic. Ahora sí compartir. Ahí está. Exacto. Estaba como... Exacto, doctor. Y ya se va para el PowerPoint y ya lo puede presentar. Bueno, ahí está. Sí, lo vemos perfecto. Ya sí que lo pone en modo pantalla completo para que podamos ver las gráficas en pantalla completa. Yo ya le puse pantalla completa. Ok, perfecto. Entonces puede continuar. ¿Están viendo todos? Sí, estamos viendo. Bueno, muy rápidamente. Miren ustedes los síntomas. Esto está un poco en desorden, pero digamos el impacto de una caída de la demanda pues ha ayudado a contener la inflación, y no solamente a contenerla, sino a ponerla por debajo de la meta. La meta de inflación del país es 3%, con un rango de desviación del 1 por encima y del 1 por debajo, o sea, entre el 2 y el 4.
y el último dato pues nos lleva a tener una inflación muy bajita, y eso no es bueno. Y entonces está bien que el banco pues haya bajado de esa manera tan sustancial las tasas, y con términos reales, en términos reales, o sea, sustrayéndole la inflación a esa tasa nominal, pues estaríamos cerca de tener una inflación cero, perdón, una tasa cero. Bueno, esta es una gráfica que nos muestra cómo se compone esa canasta familiar dentro de la cual se calcula la inflación, y hay 3 rubros que explican el 72% de la inflación. Yo siempre me fijo en ellos, que son alimentos, vivienda y transporte, que llegan cerca al 72%. Cuando hablo de vivienda, no estoy hablando del precio de viviendas, sino de los gastos corrientes de viviendas, porque eso, vivienda es un activo, y no está en la canasta familiar. Son los gastos de administración del edificio, eso está muy impactado por el salario mínimo, también los gastos, los costos de servicios públicos, etcétera, etcétera, y el transporte, pues principalmente el transporte público. La gente dice, ¿qué va a pasar con el dólar? Pues aquí les muestro rápidamente, les digo, cuando me preguntan qué va a pasar con el dólar, yo pregunto, ¿qué crees tú que va a pasar con el petróleo? Porque últimamente tienen una correlación inversa casi perfecta. Sube el petróleo, baja el precio del dólar en pesos, y lo contrario. Ese es el patrón. Bueno, la devaluación de la tasa de cambio. La tasa de cambio en Colombia se ha devaluado bastante. Esto es una comparación de los países de la región. Argentina es donde más ha caído, una barbaridad, de la región, no, de varios países del mundo. Esto es una comparación aleatoria. Pero Colombia ha visto devaluarse fuertemente. Bueno, la economía mundial se ha desacelerado fuertemente. La raya verde son las economías emergentes, o sea, los países que llamábamos antes subdesarrollados. Ahí está Colombia, Latinoamérica, etcétera. Y las economías más avanzadas son las que están en ese moradito, y la línea que está en la mitad, que es un azulito, es el mundo. Claro, obviamente cayó de manera muy fuerte, sobre todo las economías más avanzadas. Se estima, porque el año no ha terminado, que va a caer en 6.1%. Pero fíjense ustedes las proyecciones para el 2021. Yo no sé si hay porque es lo que yo digo, la adivinanza. Todo lo que cae sube. Pero yo no le veo personalmente, no es que esté diciendo que no se va a crecer así, pero yo no le veo fundamentos económicos suficientes para poder aseverar esto. Y estos son distintas. Ahí está el Fondo Monetario Internacional, que produce un documento muy importante que se llama el World Economic Outlook, y esto es de abril del 20, y me parecen bastante optimistas. El Producto Interno Bruto en distintas regiones. Todo lo rosado o rojo es el año 20 en el cual estamos. Y miren la zona euro, y todavía no he terminado de nuevo, le agrego el año. Esto ya es una proyección del Fondo Monetario Internacional de junio. Cada mes que pasa, las proyecciones cambian, donde la zona euro caería el 10%, 10.2%. Lo que menos caería sería Rusia, que no caería. Asia, los demás, emergentes, India, total del mundo, economías industrializadas, Estados Unidos 8%, y el Caribe y América Latina 9.4%. Esas son las zonas que más caen en el concierto planetario, por lo menos este año. En la región, Colombia está ahí, es como
¿comparado con quién? Uno dice, estamos relativamente, pues, cayendo el 5.8%. Es una caída bárbara, históricamente bárbara, pero pues uno dirá, sí, estamos cayendo menos que Paraguay. Pues no, ¿qué? Menos que menos que Venezuela, hágame el favor, casi está escondida ahí, cae supuestamente el 21%. Entonces, todo el mundo está cayendo y yo no sé de dónde nos vamos a recuperar porque al mundo lo necesitamos para recuperarnos. La evolución de los pronósticos de crecimiento. El actual, que es este, que está por encima, en Colombia 5.8, el anterior hace 90 días era 3.1. Si esto sigue para adelante, yo no sé si es que los pronósticos se van a aumentar o no, pero en todos los casos el pronóstico de hace 90 días era mucho más conservador, menos dramático que el pronóstico actual. Y ahí estoy mostrando Venezuela. Miren ustedes Venezuela, lo que más se contrae. Perú, una barbaridad, ¿no? Argentina, México, y aquí está pues Colombia, que no tiene una contracción tan bárbara como los demás países, pero todos estamos en negativo. Esta es la evolución de los pronósticos de crecimiento ya por país, y algo similar pues vemos acá. Ahí están las gráficas que se ven, eso no necesita mucha explicación, de cómo han ido cambiando los pronósticos para el 2020 y el 2021. A ver, el consenso es el verdecito y la cota mínima es la azul clara y la morada es la máxima, pero fijémonos en el verdecito, caída fuerte, de todas maneras. El indicador de confianza del consumidor y el consumo de los hogares. Es muy importante este dato. Y esto está correlacionado con el consumo de los hogares, y acordemos que el consumo de los hogares manejan entre el 65 y 70% de la dinámica de la economía. Digamos, la línea roja, que es la medida de la confianza del consumidor. Esa es una cantidad de encuestas que el banco hace con Fedesarrollo y con Inbamber, preguntándole a la gente. Eso es muy técnico, pero voy a simplificarlo bárbaramente. Es preguntándole a la gente, ¿usted cómo la está viendo? ¿Usted está dispuesto a endeudarse o a gastar o a invertir en una casa, o en cambiar su carro, o cambiar su nevera? Eso tiene varias escalas y tiene una caída bárbara, bárbara. Habíamos estado muy mal en los años 15 y 17, se había recuperado esto fuertemente, fuertemente. A mediados del 2018 estábamos sumamente bien posicionados y empieza esto a derrumbarse, y cuando se cierra el país, pues viene esa caída. Y miren ustedes el resultado arriba de la curva del consumo de los hogares. Entonces la gente deja de consumir y se para la economía. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que esas proyecciones que se dan en el 21, o adivinanzas como las llamo yo, se van a dar de verdad? Esto es muy también preocupante, porque esta es la formación bruta de capital. Llamémosla inversión. La inversión pública y privada en el aparato productivo se derrumba, y eso afecta la capacidad productiva del futuro. El desempleo en Colombia ha sido muy alto, pero hoy salió la última cifra. Hoy salió, yo ya les mencionaba al principio, el desempleo en las principales 13 ciudades cerrado en julio, me parece que el dato, pues, hoy lo liberó el DANE, 24.7%. Y eso pues hace, yo no recuerdo en mi oficio de economista que haya visto semejante incremento. Esta es la tasa de desempleo. Las 13 regiones son las verdecitas, estas oscuras,
y este es el total nacional. Miren ustedes el disparo de esto. A ver, ¿cómo andan los socios comerciales nuestros? Los socios comerciales principales a los cuales les vendemos más por el lado de las exportaciones. Y esos socios comerciales, uno ve esto y, bueno, están en la olla. Están en la olla. Hay distintas formas de verlo, pero ya lo vemos. Nuestros vecinos están muy mal. Estados Unidos, Europa, todo Estados Unidos, el mayor mercado nuestro, pues cayendo de una manera impresionante. Entonces, eso no es gratis. En el caso nuestro, las exportaciones en dólares, todas con cifras negativas. Esto está medido a junio de este año. Esta coloradita son las exportaciones a Venezuela, las teníamos observando siempre en estas gráficas por la importancia de Venezuela, pero allá han caído, estos son guarismos de los últimos 12 meses, o sea, anuales, una caída del 26%. Esta gráfica, esta raya aquí es productos básicos, que básicamente son pues petróleo, café y cosas de esas. Y la coloradita son las exportaciones industriales básicamente. O sea, sin Venezuela ni productos básicos, eso es industria. Y sigue de capa caída, aunque menos que los demás rubros. Aquí están las exportaciones del sector industrial. Las barras son cifras en términos absolutos. La raya es la variación anual. Países tan importantes para nosotros como Estados Unidos, Ecuador y Perú. Y estoy hablando únicamente de las exportaciones industriales, las que tienen valor agregado, con unas caídas muy fuertes. Y con eso termino. Ese es el panorama, la verdad verdadera. Y ante estos hechos que son exógenos, o sea, no los controlamos, la invasión del microbio, la caída, la contracción de la economía mundial en todas partes, una fragilidad en las finanzas públicas en Colombia que le cuesta dificultad reaccionar de manera fuerte cuando ya la política monetaria está haciendo lo que tiene que hacer. Pues hombre, no es por absolver a los esfuerzos del gobierno ni nada, sino que creo que se está haciendo una labor titánica y todos estamos en una emergencia enorme. Ojalá que esas proyecciones que ustedes vieron del 21 se cumplan. Para mí sigue siendo adivinanzas, no sé si ahí hay pensamientos con el deseo, pero ojalá que eso se dé, realmente se dé. Y yo termino ahí, para que conversemos entre todos. El mundo no se va a acabar, lo que pasa es que este túnel, sabemos que hay luz al otro lado del túnel, pero ¿qué tan largo será? Y esa vacuna, ¿cuándo irá a aparecer? Y cuando aparezca, ¿cuánto va a durar para llegar a Colombia? En estos días le contaba a algunos de mis colegas que están aquí, conversando con Germán Velázquez, este colombiano paisa de Manizales, que trabajó mucho tiempo en la Organización Mundial de la Salud, una autoridad, vive allí en Suiza. Ya, para que llegue al país pobre se va a tomar mucho tiempo. De modo que estas cosas son difíciles. Imagínense ustedes la presión sobre los gobiernos para que abran la economía otra vez. La presión en las universidades para que abran otra vez los campus. La presión de los padres de familia sobre los niños chiquitos. Mis hijos con los nietos, pues, y los nietos nuestros que necesitan vida social, desesperados. Entonces, miércoles, es un dilema
para lo cual pues hay pocas respuestas, por lo menos claras, y todo es de intuición y de comprendernos y de solidaridad. Yo creo que estamos entrando en lo que yo llamo la era de la compasión, donde todos tenemos que cuidarnos y cuidar los unos de los otros. Yo dejo aquí y echemos algo de... Bueno, señor Carlos Gustavo, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativa su presentación y tenemos en este momento en la sala 65 personas. Hay varios comentarios en la caja de comentarios y se los voy a ir leyendo. Bueno, la primera es de Juan Ramiro San Pedro, que pues hace un comentario sobre que la cuestión es que los bancos comerciales no bajan las tasas de interés en la misma proporción que lo hace el emisor, y esto no permea a las pymes y pequeñas empresas que generan el mayor porcentaje de empleo del país. ¿Qué comentario tiene sobre esto, señor Carlos Gustavo, por favor? Ay, muchas gracias. Juan Diego. Juan Ramiro San Pedro. Juan Ramiro, ¿cómo te va? La Junta Directiva. Esa observación la oigo por doquier. Esta mañana yo estoy en el comité editorial ahí de la revista de Asobancaria, y habían otras personas como Roberto Junguito y otro colega, y también pues el presidente de Asobancaria, y hablamos de ese tema. Obviamente, como ustedes pueden entender, los banqueros y su gremio legítimamente están a la defensiva, diciendo que se están haciendo un esfuerzo muy grande. Mi lectura es la siguiente: no se transmiten. En primer lugar, Juan, uno aprende que hay un mecanismo de transmisión, ¿no es cierto?, que puede tomar entre 12 meses, 18 meses, qué sé yo, de acuerdo al estado de la economía, que puede tomar hasta que impacte a la demanda en manos del hogar o en manos del inversionista. Ese es un mecanismo de transmisión complejo, eso no se da inmediatamente. Pero mi lectura también es que los bancos están evaluando el riesgo de manera muy cuidadosa, y hay una especie de temor en ese sentido. Pero ciertamente yo sí he escuchado ese clamor general de la gente, de que la banca pues no está cumpliendo o no está recibiendo esa señal y actuando rápidamente en ello. Es de esperar que esto ocurra, o que ocurra más aceleradamente hacia adelante, porque las reducciones de la tasa del banco realmente han sido todavía muy recientes para tener en cuenta ese mecanismo de transmisión. Muchas gracias. Hay una pregunta de Juan Ortiz. También hay una pregunta más adelante de Mauricio Campillo. En el momento en que le vayamos a dar intervención. ¿Aló? Hola, señor. No, es que había cerrado el micrófono. Sí, perdón, alguien me silenció, pero ya estoy aquí de nuevo. En el momento en el que le demos la palabra al señor Mauricio Campillo, vamos a mencionarlo para que él abra su micrófono y su cámara. Mientras tanto, sigo en el orden de las preguntas. Tenemos una de Juan Ortiz. Él pregunta, ¿cuáles son los sectores económicos que permiten llegar a las proyecciones de mejora en 2021? Hágame el favor, Juan, esa es la pregunta del millón. Yo quisiera que tú me contaras, me soplaras. Yo tengo mucha fe en la agricultura. Fíjate que la caída del agro no ha sido tan fuerte. Obvio, las cosechas siguen creciendo, no entran en pánico, y la gente sigue alimentándose. Y lo que menos disminuye uno en consumo es en la compra del mercado. Pues yo aprendí a mercar por internet, yo nunca había hecho eso, pero lo que compra uno es comida, y todo lo demás lo atrasa, o todo lo demás lo pospone. De modo que me parece que en primer lugar ese sector no ha caído tan fuerte como los demás, por no mencionar pues el turismo, ¿quién ha caído más que el turismo?
Pero yo le apuesto al tema agrícola y al tema de la industria alimentaria. Y le apuesto mucho a cuando tengamos, digamos, ya suprimido el efecto de la pandemia, al turismo de naturaleza. Esas tres sectores creo que son los que están llamados en Colombia a contribuir a la diversificación de la estructura económica a fin de que la dependencia de los hidrocarburos no sea tan alta. Y esa dependencia no se controla disminuyendo la actividad de los hidrocarburos. Por el contrario, hay que acelerarla, hay que mantenerla. Pero hay que hacer crecer otros sectores aún más rápido a fin de que eso se pueda lograr. Y estoy pendiente muy ansioso de escuchar a Mauricio, porque hay unas cosas que están jalando. Mauricio, pues yo es un amateur al lado de él en esa materia, pero está jalando muy duro en materia alimenticia en el mediano corto plazo, que es el consumo de fuentes de proteína animal. Estamos hablando de avicultura, ¿no es cierto?, de acuicultura, de un nuevo sector que está pegándole muy duro a la demanda, bien, positivamente, que es el de las mascotas. Y estoy hablando de los alimentos balanceados. Ahí hay un nicho muy, muy importante y detrás de los alimentos balanceados se esconden o vienen, arrastran dos productos sobre los cuales hemos estado conversando en estos días que con algunos colegas, que son el maíz y la soya. Eso seguirá creciendo, pero tendrá el país la capacidad tecnológica y gerencial de poderse pegar a esa locomotora que es la proteína animal, para poderla satisfacer con una mayor producción nacional y menos importación. Y no estoy hablando de protección, sino la necesidad de ser competitivos para ello. Pero yo creo que hay esperanzas, y te mencioné, sin ser la única respuesta, el tema de la industria alimentaria y de la agricultura y el turismo de naturaleza como unas avenidas muy promisorias para nuestro país. Gracias. Gracias a usted, señor Carlos Gustavo. Pues entonces, aprovechando que usted hizo esta intervención sobre la alimentación, vamos a darle paso a Mauricio Campillo para que haga su pregunta de intervención y luego continúo con las preguntas de Carlos Villegas y demás que tenemos aquí en el grupo. Señor Mauricio Campillo, puede abrir su micrófono y su cámara para hacer la pregunta. La cámara creo que está abierta, no se me confirman. Buenas tardes, doctor Carlos Gustavo, qué gusto escucharlo. Como siempre, ha sido un placer y también verlo. Tuvimos posibilidad de compartir. Yo estaba en el gobierno y yo de presidente de Alianza Team. Y trabajamos muy de... Comentarios, doctor Carlos Gustavo. Primero, como hacer referencia a su pregunta. Efectivamente, yo he denominado el tema de la pandemia como un tsunami que le pegó a la zona costera principal en el mes de marzo y abril. Entre eso, a nosotros nos dio muy duro en el negocio de alimento, de pollo. Nosotros tenemos varias compañías de pollo y de porcicultura. Y por supuesto, siendo tal vez los mayores proveedores de pollo de Frisbee y de varios sectores de la alimentación y de los restaurantes, golpeó muy fuerte. Sin embargo, un acomodamiento muy rápido. Hubo un tema que se llama desencasetamiento, que fue sacar el nivel de pollos que se iban a engordar en los próximos días. Esos requieren unos 42 días de ciclo a 60 días. Y logramos neutralizar la demanda y la oferta, o sea, equilibrarla, porque fue un choque de demanda muy duro en el mes de marzo y abril. Ya para junio y julio hay ese equilibrio entre oferta y demanda y se mejoran las condiciones tanto de precio como de, digamos, de venta de productos. Por supuesto, se siente un resentimiento. Se generó un desencadenamiento del 30% del sector de pollo en Colombia, y algo parecido sucedió con porcicultura, que fue de un 15%. Es un poco para compartir con usted. Esa misma ola del tsunami en la segunda zona costera le pegó al sector de alimento balanceado para animales en lo que corresponde a alimentación de pollo y cerdo, porque si se desencasetan las granjas al 30% y las granjas de porcicultura al 15%, pues fue un porcentaje que se dejó de vender ya para el mes de mayo y junio, cuando ya se vio el efecto de una contracción de la oferta consecuencia de esas medidas del sector.
pero ya ahora empieza como a ajustarse y sentimos que el mes de junio, julio y agosto han sido un poco mejores. En cuanto a mascotas, como usted lo registra, muy bien el comportamiento, es una dinámica muy fuerte. Solo que cuando se logró ese nivel de mejoramiento del empleo que usted mencionó, de bajar a tasas del 9% cuando veníamos del 20% antes del gobierno Uribe, y que estábamos ya en promedio 11 estabilizado, como también lo mencioné antes de la pandemia, había una sustitución. La gente que le daba sobras a las mascotas y que mejoró su condición y calidad de vida al tener un empleo, un ingreso, y ese ingreso poderlo destinar al consumo, pues finalmente muchos sustituyeron las sobras por alimento balanceado para mascotas, y el sector de mascotas venía creciendo a doble dígito durante los últimos 3 o 4 años, y así venía comportándose este año. Algo se mantiene, ese sector de mascotas se comporta como el sector de bebés, la categoría de bebés, que los bebés no hablan, pero se les quiere dar lo mejor en la medida que no tenga capacidad adquisitiva, la mejor ropa, la mejor compota, el mejor cereal, y ahí se ve con las mascotas creciendo fuertemente. Eso un poco, doctor Carlos Gustavo, para responderle a sus preguntas. Yo simplemente quería rápidamente mencionar 3 temas que usted mencionó y que en una entrevista que ayer me hacían de Munera Irman toqué. Uno, lo que usted menciona es urgente que el gobierno ayude a recomponer el empleo, muy rápido, a recomponer el empleo. Y en el tema de esa recomposición del empleo, hemos sugerido que el gobierno debe flexibilizar realmente las normas laborales, sobre todo la del teletrabajo, que ahora llama trabajo remoto, porque es claro que las compañías no hacían uso de esa herramienta de manera dinámica por lo oneroso que salía para las empresas, los riesgos laborales al interior de la casa de los empleados. Hemos venido trabajando con el gobierno proponiendo que, si bien hay que proteger, por supuesto, al empleado, no se puede sobreproteger porque eso finalmente no permite que se logre ese teletrabajo, y es una dinámica para que las empresas rápidamente puedan recuperar empleo y ese empleo recupere ingreso y ese ingreso consumo. Lo segundo, por supuesto, recuperar todo el tema del apoyo a las empresas. Usted lo mencionó, a las empresas que han solicitado el fast track, el gobierno autorizó la parte de insolvencia, pues que rápidamente se siga aportando. Lo que se menciona es que el gobierno tiene destinado 25 billones para aportarle a la economía de las empresas, de los cuales ha inyectado o ejecutado 8. Faltan otros. El presidente Duque, en una reunión privada que tuvimos hace unos 15 días, decía que no podía inyectarlo todo de una vez porque faltaba mucho rato para pasar la pandemia, y con seguridad eso va a ser. Así lo decía también Ricardo Hausmann, que en la asamblea de la ANDI la semana pasada mencionaba, como usted lo menciona, que la vacuna seguramente no llega a Colombia en un año y que tenemos que prepararnos para eso, con el riesgo de que estamos saliendo a reactivación económica o a este aislamiento selectivo en el pico de la pandemia. Ese es el gran riesgo, ya la gente no aguantaba, la economía está bastante destruida, usted vio los indicadores, son absolutamente claros y contundentes, y no hay mucho más que hacer que cuidarnos responsablemente, pero eso implica un altísimo nivel de riesgo, porque si hay un contagio adicional fuerte, lo que vamos a generar es una cuarentena mucho más estricta, como sucedió en Israel. El primer golpe no afectó y se relajaron, y el segundo los obligó a una cuarentena muy dura. Y por último, el tema de la demanda, mecanismos que incentiven la demanda. Y aquí tengo una pregunta, doctor Carlos Gustavo, usted que es influenciador económico. Yo vengo sosteniendo, como ya lo hizo el gobierno, que flexibilizó el retiro de cesantías para poder ayudar a incentivar demanda. Yo vengo insistiendo que no tanto el tema de la pensión obligatoria, pero sí, por supuesto, el tema de los fondos institucionales o pensiones voluntarias. Esos son ahorros que se fueron generando en el tiempo. Tiene una retención contingente que puede, dependiendo del nivel de ingreso, ser del 30 al 39%, pero es una realidad y lo estamos viendo hoy. Lo mencionaba la prensa hoy, acuerdos que se van haciendo en compañías de consultoría, compañías de reclutamiento, en donde están los socios de esas compañías que tienen ingresos altos retirándose. Hay mucha gente de nivel alto en las compañías que se retiró desde marzo y abril, que ya no tienen mucho ahorro. Sabemos, y lo tengo con nombre propio, como el Colegio Anglo, en donde dicen que un 20% de los padres no tenían que pagar la matrícula, o el Columbus School, que nos hizo pagar colegio desde mayo para ver quiénes podían pagar y quiénes no. Hay muchas personas que tienen esos ahorros en estos fondos y que no tienen que pagar el leasing del carro o la cuota del banco para su casa. Y he propuesto que permitan que eso se retire sin retención contingente, porque finalmente pues eso no lo va a recibir el gobierno si se retira de la capacidad que tiene, es que se anticipe y lo permita. No sé usted qué piensa de ese tipo de medidas que vayan a incentivar rápidamente la demanda. Incluso he pensado que se puede proponer que si son ahorros grandes, una parte vaya destinada a inversión en compañías
que tengan dificultades y que la otra parte de la permita liberar para consumo, libre consumo. No sé qué opina de ese tipo de medidas, doctor Carlos Gustavo. Yo sinceramente creo que van todas en la dirección correcta y todo suma. Pero yo quiero subrayar una de las que tú mencionaste, es la flexibilización de la legislación laboral, sobre todo en los sectores agro y agroindustrial. Perú y Chile lo lograron. Yo tuve la oportunidad de vivir en Perú, donde se estableció, en Chile lo llaman los temporeros, legislaciones que permiten, cumpliendo con la seguridad social, contratar gente por periodos cortos, porque es que yo no puedo contratar todo un año a una serie de trabajadores, colaboradores, como lo quieres llamar, para recolectar la cosecha de limón que se me presenta en mes y medio. Esto es una inflexibilidad terrible y creo que viene una reforma laboral donde todos deberíamos cooperar y eso le conviene al empleado y le conviene a la formalización laboral del país y le conviene porque es posible que llegue la legislación laboral. Yo no soy un experto en eso, pero le hago mucha fuerza a ese tema. Las ayudas con destino a las empresas que están en problemas, ahí va haciendo el gobierno un esfuerzo tremendo, a pesar de las dificultades fiscales, ha tenido una presión muy grande de ese lado del gasto y me parece que está respondiendo en la medida de sus capacidades. De verdad que yo lo veo así. Ahí también veo a Julián Fren, Osa, hay muchas cosas de qué hablar sobre los seguros, pero después conversaremos. El seguro de cosechas, por ejemplo. Es otra cosa que también debemos volver sobre eso. Mi experiencia es que todos los gobiernos tratan de hacer un seguro de cosechas. Uno lo diseña. A mí me ayudaron aquí, pues, Mafre y la Previsora y Suramericana. Y apenas salimos al mercado con ese seguro de cosecha, no se colocó. Todo el mundo, o hay una cultura de coaseguro, de no invertir uno en seguros. Pero bueno, no quiero tomarme todo el tiempo de todos, doctor. Gracias por los comentarios. Perfecto, señor. Entonces, para continuar, voy a leer una pregunta de Carlos Villegas y le pido el favor a Santiago Restrepo y José Ignacio Pérez que se vayan preparando en ese orden para abrir sus cámaras y sus micrófonos después de que el doctor responda a esta pregunta. La pregunta de Carlos Villegas, que es, ¿cuál es su pronóstico sobre el petróleo y el dólar para este fin de año? Carlos, la pregunta del millón. Repito, cuando a mí me dicen qué va a pasar con el dólar, yo le pregunto a quien me interroga, ¿tú qué crees que va a pasar con el petróleo? Y yo creo que tiene mucho que ver la respuesta ahí. En la medida, pues, en que el petróleo siga siendo tan importante en la economía colombiana, hay una correlación inversa, no siempre se da, a veces se aparta, inversa entre el precio del petróleo y la tasa de cambio. Pero mi percepción muy personal, estoy en la Junta de Ecopetrol aprendiendo de petróleo y no represento la opinión de mis colegas. Tenemos distintas opiniones, pero en mi opinión, y veo es el largo plazo, y para mí largo plazo en petróleo es del año 2050 para adelante. Yo veo un mundo mucho más con un transporte en vía muy rápida de electrificación. Veo unas energías alternativas, la solar, la eólica y otras, generando una demanda muy importante, aún aquí en Colombia, con la subasta que sacó el Ministerio de Minas cuando estaba al frente de él, María Fernanda Suárez, para el año 22 y 23, vamos a tener un componente del 12% de energías
alternativas o energías renovables, siendo responsables por la generación eléctrica. No es que el petróleo se vaya a acabar, pero la dinámica de su demanda en el mediano o largo plazo sí va a mermarse, y creo que lo que hay que hacer es sacar el petróleo rápido antes de que eso sea cierto, porque por competitividad nuestra pues no es tan alta pues como la de una Arabia Saudita, donde el lifting cost, o sea, el costo de extracción es tan bajito. Yo creo que en eso hay que actuar. Hay una, con esto termino, Carlos, y eso fue pues una frase lapidaria, pero hasta cierto punto profética en el muy largo plazo. El ministro Yamani, que fue ministro de Petróleos de Arabia Saudita, un poco de años, como entre el 62, 68 hasta el 86, algo así, dijo: a la edad del petróleo le puede ocurrir lo mismo que le pasó a la edad de piedra. La edad de piedra se acabó antes de que la piedra se acabara. De modo que el país tiene que avanzar mucho más en energías alternativas. Ya hay empresas tan importantes como BP, como Shell, anunciando inclusive que en el año 30, qué sé yo, en el año 50, se van a volver empresas carbono neutrales, y le están apostando fuertemente en inversión a las energías alternativas. Yo sigo pensando que nuestra empresa Ecopetrol no debe ser la empresa colombiana de petróleo, sino la empresa colombiana de energía, Ecoenergía. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, Santiago Restrepo está aquí en la sala porque lo estoy viendo. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Muchísimas gracias, te agradezco. Gracias, doctor Tato. Muy buena su exposición. Me parece un pesimismo muy político el que planteó usted en su exposición. Yo veo esta pandemia no de virus, sino de pánico, lo veo muchísimo más grave a nivel colombiano y lógicamente a nivel internacional. No creo que el PIB, es decir, que la rebaja del PIB supere una cifra inferior al 10%, puede ser del 10-12% este año. Y hay una cosa que me parece que deberíamos agregar a su exposición, y es que cuando se considera el rebote incierto del 2021, se calcula sobre la base del 2020. O sea, pues que seguimos muchísimo más atrás de lo que podríamos haber estado hace 3 o 4 años en la economía colombiana. Para mí, con todo respeto de los asistentes, la debacle apenas ha tocado los estratos 0, 1, 2 y 3. A esos ya se les desocupó la nevera, pero la nevera se seguirá desocupando en los estratos 4 y 5. Me atrevo a decir que el 6 no lo alcanza a tocar muy fuertemente, pero indudablemente le hace bajar su ritmo de consumo. Lo que dijo el doctor Campillo con respecto a la rebaja del ritmo en la producción y pollo y de los concentrados de los alimentos, pues significa que hay una baja del 30% en el consumo de pollo, que de eso se está alimentando Colombia. Y si se ha rebajado la alimentación en esa cantidad, ¿qué podemos esperar nosotros de la baja en la economía este año? Pues la pregunta es esta, pues ¿cómo se podría reactivar la economía? Es que el mayor generador de empleo es la micro y la mini empresa. Las grandes empresas, pues aunque han desactivado a muchas personas o las han mandado a trabajar en la casa, no están sufriendo los efectos que sufre el pequeño empresario, que tiene que cerrar su negocio, El turismo está acabado. Hay una cantidad de empresas de comercio
que con las medidas locas, aleatorias de aquí a Bogotá, abren, cierran, ya están cerrando definitivamente del todo. Y hay gente que está en la calle y que no va a tener capital para volver a crear su empresa. Los bancos, con toda la razón, no prestan porque ellos no están prestando su propia plata, ellos prestan en la plata que les deposita el público. Y yo le pregunto a los asistentes, si ustedes hicieran parte del banco y tuvieran unos depósitos grandes en el banco, ¿le prestarían la plata en este momento a un hotel? No, no se la prestarían, simplemente están en una lista negra o en una lista roja de peligro y no se le puede echar la culpa a los bancos porque ellos son los administradores de los depósitos ajenos. De otro lado, todavía la crisis no ha llegado a los bancos porque la respuesta de la actividad productiva a los créditos vencidos de los bancos todavía no se han visto porque ellos están en procesos de refinanciación. Pero va a llegar un momento en que el sector productivo no va a tener con qué pagarle a los bancos. ¿Qué va a pasar con los bancos, doctor Carlos? Allá quería yo llegar. ¿Qué va a pasar con el sector financiero cuando el sector productivo no tenga con qué pagarle los créditos anteriores a la pandemia? Muchas gracias. Pues un solo punto, Santiago, muchas gracias. A ver, me quiero referir al punto de los bancos. Bueno, y a lo anterior, Santiago, yo creo que hay elementos para hacer previsiones más siniestras de las que yo presenté acá, que no son las mías. Yo simplemente transmití algunas adivinanzas, como las llamo, especialmente del Fondo Monetario Internacional. Pero hay todas las razones, en mi opinión, para ver que a medida que se van revisando esos pronósticos, el panorama se reconozca como más incierto. No se ha generado un pánico colectivo mayor, quizá porque esos pronósticos no se han sincerado tanto, pero hay elementos suficientes para hacerlo. En cuanto a los bancos, estoy de acuerdo. Los bancos son unos administradores de mi plata. No son recursos propios de los bancos. Ellos son intermediarios financieros y como tal cumplen esa función. Y uno no puede generalizar y culpar pues aquí a los bancos como cuando se culpa a la vaca de que por haberse enredado en un alambre le llegó pues al talabartero el cuero ya dañado. No, yo comparto eso. ¿Qué va a pasar cuando el sector productivo pues no tenga capacidad de honrar sus deudas? Esa es una razón de más para aumentar el riesgo de los bancos y para aumentar también la cautela y también para entorpecer o digamos obstaculizar o volver más lento ese mecanismo de transmisión de la política monetaria hacia la demanda agregada del cual hablábamos antes. Pero ese no es un tema que salga directamente del banco, sino de las circunstancias que nos están afectando a todos. Muchas gracias por los comentarios. Doctor, muchas gracias a usted por responder esas preguntas y esos comentarios. Tenemos varias intervenciones en la caja del chat, entonces les pedimos mucha brevedad tanto a las personas que preguntan para que podamos agilizar este proceso y que todas las preguntas puedan ser leídas. Señor José Pérez ya está acá, ya tiene la cámara abierta del micrófono, bien pueda. Muchas gracias, Lina. Doctor Carlos Gustavo, un saludo especial y muy agradecido por esta charla. Yo quisiera dejar sobre la mesa una inquietud. Sin duda, lo que ha vivido el mundo en estos últimos 6 meses es inédito y todo lo que hagamos de aquí para adelante yo creo que también tiene que ser inédito, porque tenemos que responder ante unas circunstancias que dejan profunda huella de pérdida real de valor. Mi gran inquietud es qué están haciendo los líderes de este país
empezando por el presidente y por sus equipos de trabajo, por sus asesores, por los líderes empresariales, los gremios, para empezar a construir una estrategia que responda a esta crisis inédita. Y me hago varias preguntas. El petróleo definitivamente no ha sido nunca un factor de estrategia estable para Colombia. El petróleo ha sido de altibajos, somos demasiado pequeños en el mundo petrolero y cualquier medida que hagamos para proteger el petróleo, yo creo que no impacta en el futuro del país, porque dependemos demasiado de lo que hagan los grandes productores de petróleo. Colombia tiene en este momento una gran oportunidad de hacer un giro sustancial en un valor que tiene y que nunca ha sabido aprovechar, que es el tema que usted mencionaba, el tema agrícola. Ahí tenemos un gran potencial. En Colombia estamos produciendo o utilizando menos del 20% de la tierra productiva y definitivamente hemos sido muy poco acertados en la explotación de esa capacidad productiva. Somos muy poquitos en café, somos muy poquitos en flores, somos muy poquitos en banano y somos muy poquitos en cacao. En todo somos muy poquitos. En este momento en el mundo se va a generar una necesidad de consumo de alimentos y yo creo que es la gran oportunidad que tiene Colombia. Y no solamente de producir más cacao, más plátanos y más café, sino producir más latas y más cartones para darle valor agregado a lo que pueda producir la tierra. Yo quisiera dejar esa inquietud y el tema de las energías renovables que usted también tocó, y estoy completamente de acuerdo con usted en que se le cambie el propósito a Ecopetrol y más bien se convierta en una empresa de energía renovable. El gobierno tiene pues que empezar a romper paradigmas y yo creo que tiene que convocar a los líderes de este país para que le ayuden a armar esa estrategia, no de 3 años de gobierno, sino para los próximos 20 años, para las próximas generaciones. Muchas gracias. Muy amable, José Ignacio, por los comentarios. Yo no tengo nada más que agregar. Tenemos una identidad muy grande alrededor de esos comentarios. ¿Dónde? Mira, ayúdame con esto. ¿Dónde? Que estoy un poco perdido. ¿Dónde identifico los chats? Que a mí no me aparece. Claro que sí, señor. Los chats aparecen en la parte posterior, en la parte superior derecha de la pantalla. Sí. Ahí están unas personitas con un número, esos son los participantes que estamos en la charla, y al lado hay como un icono de mensaje. Ahí están todos los chats. Si quiere le leo entonces la próxima pregunta. Chatear con todos. Exactamente. Ok, listo. Entonces, la próxima pregunta es de Lina María Arango. Ella dice, ¿no era mejor emitir moneda por parte del Banco de la República que endeudarnos y endeudarnos? A ver, Lina, ¿cómo te va? Lo que pasa es que emitir, más allá del crecimiento real de los bienes y servicios en una economía, pues es generar inflación y crear, ahí sí, el impuesto más gravoso que población alguna puede soportar. Y esa es la inflación. La inflación hay que cuidarla. El endeudamiento tiene también sus límites, porque no es una decisión unilateral de un gobierno, sino es una decisión que tiene que ser compartida con los acreedores internacionales. De la misma manera en que los bancos del país, como decía Santiago Restrepo ahora, tienen que evaluar el riesgo y que manejan platas que no son de ellos, la banca multilateral hace lo mismo.
y entonces tiene que evaluar los riesgos de un cliente que se llama Colombia. Y en la medida en que ese cliente que llama Colombia siga siendo responsable como lo ha sido en materia macroeconómica y muy particularmente en materia monetaria, pues tendrá una buena calificación y un buen acceso a ellos. Pero donde nos salgamos digamos, de esa buena política pública, de esa buena práctica de control monetario y de lo que le ha dado tan buena reputación al Banco Central, pues arruinaríamos o podríamos arruinar esa buena calificación que tenemos. Ese sería mi comentario, Lina. Gracias. Gracias, doctor. Hay una pregunta de Gabriel Jaime Veláez, ignaciano. Él pregunta si es necesario que el gobierno promueva la inversión pública y buscar avanzar en colombiano, compra productos colombianos. ¿Cómo me gusta eso, hombre? ¿Cómo me gusta la pregunta o ese comentario? ¿Quién la hizo? ¿Gabriel Jaime? Jaime Veláez, sí. Gabriel Jaime, ¿qué tal? Sí, señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, hombre. Casualmente, fíjate que pasado mañana, el 3, no sé si creo que el 3, la Corporación Colombia está invitando a un conversatorio también como esto de ahora, nos dedicamos a los conversatorios, un desayuno conversatorio, van a estar los ministros de Agricultura y de Industria y Comercio y Turismo, va a estar Carlos Mario, que fuera presidente de Noel, Carlos Mario Giraldo, va a estar Luis Echeverri, yo voy a estar moderando. Mira, y el tema es ese, más colombiano, menos importado. Y el mensaje no es proteccionismo, así, ni autarquía, ni cerradura de las fronteras, sino el mensaje es que hay un gran potencial inmenso, no solamente de exportación, sino también de sustitución competitiva de importaciones en materia agroalimentaria en este país. Me encantó la pregunta, yo estoy absolutamente convencido de que ese es el camino al cual hay que apostarle en los años por venir para tener un mejor país para los hijos y ya para los nietos, para los que tenemos ya tantas canas. Gracias por la pregunta. Claro que sí. Aquí hay una pregunta de Diego Trejo, del 76. Él dice, el sector financiero es fundamental para la reactivación. ¿Cómo quedará dicho sector después de esta pandemia? Pues ya lo advertía Santiago. Yo veo un sector fuerte desde el punto de vista de la solvencia, desde el punto de vista de la liquidez, desde el punto de vista de la tecnología. De modo que, ¿qué tan prolongado y profundo va a ser el temporal? Ciertamente nos va a afectar a todos, nadie es una isla, pero yo confío que esa fortaleza y ese buen manejo y ese profesionalismo de la banca moderna, que es muy distinto a lo que habíamos visto antes de la crisis del 98-99 del siglo pasado, pues aprendió esas lecciones, acordémonos de la crisis del UPAC, que fue terrible, y ha tenido unos índices de solvencia muy por encima de los mínimos requeridos y también índices de liquidez muy satisfactorios que lo alejan por lo pronto de riesgos más allá de lo razonable en materia del impacto que tiene este bajonazo de la economía, sobre todo por el lado de la demanda. Perfecto. Hay una pregunta de Juan Fajardo, doctor. Dice, ¿hasta dónde se podría llevar el endeudamiento del país como porcentaje del PIB? ¿Es un peligro seguir aumentándolo? Juan, imagínate que si llegamos al 60% de endeudamiento, que históricamente es alto, 60% sobre el PIB, Estados Unidos lo tiene en 120, creo que Japón en 140. Lo que ocurre en esos países es que tienen una base tributaria mucho más amplia. O sea,
los japoneses, o sea, los americanos, o sea, bueno, todos los que te mencioné, pues sabemos que tributan mucho más que nosotros. En Colombia pagamos impuestos muy poquitos y por eso las tarifas son tan enormemente altas. Y a mi juicio no se ha podido ampliar eso por razones politiqueras, tanto demagógicas, sobre todo cuando se trata de hablar del IVA. Aquí deberíamos tener una base tributaria mucho más amplia, especialmente en personas naturales, no tanto en empresas, pero mucho más amplia, universalizando muchos tributos, a fin de que podamos tener un recaudo mucho más alto y una capacidad de pago también mucho más holgada, porque al fin y al cabo el endeudamiento de un país uno lo puede juzgar si es demasiado alto o es demasiado bajo, no con relación a una cifra fría con respecto del Producto Interno Bruto, sino mirando que a esa cifra responde la capacidad tributaria del país. Y hay países pues que se pueden dar ese lujo de tener endeudamientos tan altos porque simplemente del cuero salen las correas. Doctor, por favor, ¿puede activar de nuevo su micrófono que se lo han desactivado? No, estaba terminando diciendo que los países que el cuero sale las correas, eso digamos. Hay países que se dan el lujo de tener niveles de endeudamiento mucho más altos que el nuestro, medidos en términos del porcentaje sobre el PIB. Pero la vara de medir si el endeudamiento es excesivo, razonable o bajo, no es solamente qué porcentaje ocupa sobre el PIB, sino la vara de medir eso es qué tipo de tributación tenemos, qué tipo de cobertura tenemos, si todos tributamos o no tributamos o son unos poquitos los que tributan, y si la tributación es suficiente para soportar un endeudamiento. Del cuero salen las correas y esa sería como mi comentario sobre el particular. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos con una pregunta de Santiago Uribe Mejía. Dice Carlos Gustavo, en otra charla hablábamos de crear 5 zonas agrícolas en Colombia. ¿Qué se ha hecho para que esto suceda? Solo pensamos en generar empleo en la industria, sabiendo que no solo es un país industrial. Hola Santiago, gusto en escucharte, hombre. No, estamos totalmente de acuerdo. Pues yo no estoy en responsabilidades públicas, ahora me dedico a dar clases en la Universidad de los Andes, a asistir a los consejos de AFIT, donde donde hemos impulsado, como tú sabes, una nueva escuela de agronomía, pero de agronomía digital, moderna, etcétera, apostándole al talento humano, que es el que puede cambiar todo esto en la agricultura. Y estoy convencido pues de que debemos mirar es todo encadenado y dejar de dividir, porque somos muy amigos de la división en Colombia, ideológicamente, parámetros como en materia de tierras o de tenedores de tierras pequeños, medianos y grandes, ¿no? Estamos unas murallas que denotan que aquí hay más ideología que tecnología. Y lo mismo en agricultura, es la cadena completa, encadenarnos hacia atrás, encadenarnos hacia adelante. De ahí es tan importante diseñar metodologías para realmente tener una agricultura por contrato, encadenándonos con la agroindustria, encadenándonos con el retail, con el comercio. Yo pienso que esa es una tarea pues que es monumental, pero que no por monumental deje de ser la prioritaria y la indicada, de modo que manos a la obra cuanto antes. Estoy de acuerdo, Santiago. Así es, doctor. Tenemos un comentario y pregunta de Luis Fernando Ochoa Acevedo. Él dice que ya era previsible el enorme daño a la economía que se iba a dar con esas decisiones. Ahora se abre casi plenamente la economía, aún con el virus en pleno pico.
la pregunta de él es, entonces, ¿se justificaban todas esas medidas solo para estar preparados con el sistema de salud? Sí, yo no sé, Mauricio tocó también el tema, no soy pues de ninguna manera un experto, una autoridad en ello. A mí en lo personal, yo sí me cuido mucho, ¿no? El diablo, esa cosa de salir y esa apertura precipitada, no sé qué es precipitado, puede tener repercusiones grandes. Mucha gente habla, pues, yo soy simplemente un observador, un lector, ¿no? Un televidente que a veces escucha opiniones más autorizadas, si es que puede llegar una segunda ola o no. Santiago Restrepo tenía una mirada también bien severa sobre las repercusiones del coronavirus. Nos dijo pues que todas sus implicaciones no nos habían llegado. Pues bueno, esperemos, no esperemos para actuar, pero son las autoridades las que están trabajando esto. Yo confío en que el equipo del Ministerio de Salud, conectado con otros ministerios, con los centros de saber, pongan y aporten los elementos de juicio fundamentales, necesarios, para que el Estado colombiano dé los pasos, digamos, acertados y en la dirección correcta. Yo soy de los ciudadanos que piensa que así está ocurriendo. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta de la persona que está bajo el usuario de gestión social. ¿Cuáles serían las acciones que debe implementar la banca para apoyar la reactivación económica, doctor? Mira, se me ocurre una sola, pues que no por sola, no es que haya otras, sino porque es un tema demasiado importante también para ampliar la base de beneficiarios o de usuarios o de clientes de la banca. Es la educación financiera y la inclusión financiera. Yo tengo un sesgo por ese tema. Yo trabajé ese tema bastante y aprendí algo en el Banco de la República. En el momento, inclusive escribimos un libro con dos colegas más sobre un caso de inclusión financiera en el sur del Tolima, en las zonas casualmente donde nacieron las FARC hace más de 60 años, en los municipios de Ataco, de Planadas, de Río Blanco. Y para efectos prácticos, lo que en aquel momento veíamos es que el concepto de bancarización es diferente al concepto de inclusión financiera. La bancarización es tener una cuenta de ahorros por donde yo, por ejemplo, recibo mi ayuda pues las cuotas, los dineros que el Estado otorga a través de programas tan sólidos como Familias en Acción. Eso es un ejemplo. Y ese ya es un buen servicio para no tener esas aglomeraciones de gente que uno ve en Perú haciendo colas para pedir un pedacito de subsidio. Aquí por lo menos se ha logrado eso. Pero el concepto de inclusión financiera va más allá. Es aquel concepto que incluye la posibilidad efectiva de que el usuario tenga acceso a por lo menos 2 o más productos financieros, no tener solamente una cuenta, sino tener acceso al microseguro, tener acceso al crédito, tener acceso a otra serie de servicios. Y eso se ha avanzado mucho, o se había avanzado mucho en el sector urbano. Pero en el sector rural, en aquella época en que hicimos ese trabajo, la exclusión financiera llegaba a porcentajes altísimos, cercanos o superiores al 65% de la población rural. Es necesario trabajar muy fuertemente en la inclusión financiera y en la educación financiera. La gente, el campesino, por ejemplo, tiene unos dichos que son sabios. ¿Y por qué no vas y entras al banco a pedir un crédito? La respuesta es, no, señor, uno no busca lo que no encuentra. Entonces, hay una cultura que hay que trabajar sobre ella. Hay una organización en Colombia
que me parece ejemplar, que es Asumicrofinanzas, dirigido por María Clara Hoyos, que está trabajando en ese tema. En Antioquia tuve la oportunidad valga la redundancia, de interactuar con Interactuar, que es una organización que está trabajando muy exitosamente en inclusión financiera en el territorio antioqueño, y sobre eso hay una vasta labor que desarrollar en el futuro. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Voy a leer 3 comentarios ya para terminar y ya darle paso a Clara Marcela para que nos dé pues como el saludo ya de la despedida. Son 3 comentarios, uno de Gabriel Jaime Veláez, dice: el tema en Colombia respecto al campo es 2 puntos: costo de la tierra, la ley de restitución de tierras, la seguridad en la inversión y la seguridad física, entre otras. Las tecnologías ya se conocen. Es más un tema de conseguir precios productivos apropiados. Juan Ramiro San Pedro, nuestro presidente de la Junta, dice: Colombia es tal vez el país del mundo que más paga impuestos. Hacer empresa es muy difícil. Tenemos también otro comentario de Juan Ramiro, y es: las mejores tierras del país se destinan a la ganadería, y esto es un error. Ahora sí le doy paso a Clara Marcela, y doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Gracias, Carol. Bueno, pues de verdad que muy contentos con esta exposición, doctor. Hizo usted una charla, un encuentro muy ameno, muy conversado. Desde que usted y yo conversamos la primera vez, me dijo que quería que fuera muy participativo, y creo que así ha sido. Así que ha sido pues también la voluntad y la participación de quienes han estado esta tarde con nosotros, que han permitido que este encuentro sea tan agradable. Doctor, miles los agradecimientos que tenemos para darle. Esta información que usted nos ha compartido hoy, desde su experiencia, desde sus conocimientos, desde su trayectoria, ha sido fenomenal, tanto que hay varios comentarios. Pues usted sí ya tiene oportunidad de ver el chat, hay muchos comentarios en los que agradecen su presentación, sus comentarios, la charla, por brindar el conocimiento esta tarde. Darles los agradecimientos sinceros por acompañarnos, por también quererse vincular con nosotros hoy con esta charla, con la del doctor Carlos Gustavo. Contarles que tenemos para este jueves programado ya un panel con 3 ignacianos que van a hablarnos sobre cómo ha respondido el sector de los eventos ante este tema de la pandemia. Y pues ahora el doctor Gustavo lo decía, el sector de los hoteles, de los eventos, ha sido de los más golpeados. Entonces este jueves a las 4:30 nos estarán acompañando 3 ignacianos, todos 3 dedicados al tema de los eventos, de la organización de eventos en la ciudad de Medellín. Entonces, ahí está Clara en la pantalla de la presentación. Entonces, de una vez decirles que están cordialmente invitados. Presencia en la industria de eventos en tiempos de crisis: Santiago Puerta, él es ignaciano promoción 77, Santiago Barrientos, ignaciano promoción 2002, y Juan Crismat, ignaciano 2004. Mañana también les estaremos enviando a sus correos electrónicos esta invitación. Decirles que esperamos que nos sigan acompañando, y también pues 2 cositas antes de terminar. La primera es que pues agradecer a todas las personas que nos acompañaron hasta hoy. Esta es la charla número 34. Tuvimos una audiencia que para nosotros es maravillosa, extraordinaria. Los agradecimientos son pequeños y pocos para ustedes que nos acompañaron durante todo este tiempo. También les queremos decir que aquí no terminamos, que si bien digamos que el aislamiento termina hoy en el país, nosotros seguiremos promoviendo estos encuentros, y hasta el momento estamos programados para estar con ustedes hasta la 3ª semana de noviembre. En la medida que veamos que hay interés, seguiremos pues por todo el año. Entonces, decirles que así termine el aislamiento preventivo, nosotros seguiremos trabajando en este espacio con las charlas. Oportunamente seguiremos invitándolos.
hay unas que son los lunes, otras que son los martes y las de los jueves sí se mantienen. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, doctor Carlos. De verdad que ha sido un encuentro muy bueno, generoso su tiempo, su disponibilidad. Muchísimas gracias. Y a todos, muchas gracias. Una feliz noche. Carol, te doy la palabra entonces. Muchísimas gracias. Los que deseen tener la charla pueden escribirnos en el chat de comentarios su email para hacérselo llegar mañana. Hasta luego. Hasta luego, Carol. Hasta luego, Marcela. Queridos compañeros, muchas gracias por su presencia. Fue un placer, un gozo. El placer fue para nosotros, doctor. Muchas gracias. Una feliz noche. Igualmente. Nos encantó tu charla, Carlos Gustavo.